Vamos, mis hermanos, con el mensaje número 3 de la serie El Cristiano y... Recuerdan, ¿verdad? Que ya vimos el cristiano y el mundo. Luego vimos el cristiano y el diablo. Y ahora vamos a ver el cristiano y la carne. Amén. Vamos a Gálatas 5:19. Famoso texto. Dice así: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Vamos a ponernos en las manos del Señor. Te damos gracias, mi Señor, porque estamos aquí reunidos en tu nombre, Padre. Tú nos has concedido estar aquí atentos a tu palabra, Señor, también alabarte y glorificar tu nombre, Señor. Así que gracias por todo esto, Señor. Ahora que vamos a recibir tu alimento, tu maná, te pido que abras el corazón y el entendimiento y nos ilumines, Padre, para recibir tu palabra con gozo y que la podamos poner por obra y no ser solo oidores, Señor. Háblanos y haznos entender tus maravillas, Señor, tus tesoros secretos que tienes en tu palabra. Gracias, mi Dios. En el nombre de Jesús, usa mis labios. Amén. A lo largo de la historia, muchos hombres y mujeres han luchado contra los apetitos de la carne. Lo saben ustedes, ¿verdad? A lo largo de la historia ha habido hombres que verdaderamente sufren y padecen por ser dominados o por sentirse dominados por la carne. Algunos hombres, sintiéndose agobiados por sus deseos y por sus concupiscencias, han decidido el camino del ascetismo. ¿Saben lo que es ascetismo? Ascetismo es doctrina y actitud que busca la perfección del hombre por sus propios medios, mediante la práctica de una vida austera y mortificante. Como los monjes, como las monjas, ¿verdad? Como la gente que se aparta por ahí en las montañas, los montañeses, ¿sí? Los tibetanos. Esa gente que se aparta del mundo, por decirlo así, porque están mortificados por su carne y sus concupiscencias, y creen que apartándose de todo, pues ya van a ser mejores, y que ya su carne no los va a dominar. Pero el problema es que la carne la traen. El hombre de pecado lo llevan. No se pueden separar de él, ¿verdad? ¿A dónde se van a esconder de sí mismos? ¿A dónde se van a esconder de sí mismos? Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Decía Pablo. No podía. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Ahí se refiere a la carne, mis hermanos. Ahí se refiere a la carne. En la Biblia encontramos la palabra carne usada de varias maneras. Algunas acepciones de la palabra carne son: carne en la Biblia se refiere en ocasiones a cuerpo. Cuando leemos y que diga carne, por ejemplo, Pablo decía que tenía una enfermedad en la carne. Se refiere a que tenía una enfermedad en su cuerpo. Carne se refiere a cuerpo. Carne también se usa en la Biblia referente a personas. Y derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Se refiere a personas también. O sea, cuando leamos una palabra no siempre tiene el mismo significado, ni la misma aplicación, ni la misma acepción. Tiene diferentes aplicaciones y diferentes acepciones. Carne se refiere a los animales también. En Levítico dice que no se coman la sangre de los animales, porque dice que la vida de la carne en la sangre está, ¿verdad? Entonces también carne se refiere a animales, carne se refiere a personas, carne se refiere al cuerpo. Pero en este caso, y el tema que vamos a tratar es la carne como el asiento de los deseos y las concupiscencias, el concentrado de los deseos y de las concupiscencias, donde sale todas estas cosas pecaminosas. La carne, ¿verdad? De lo que se quejaba Pablo, ¿verdad? De su carne, miserable de mí. Deseo es sentimiento intenso que tiene una persona por conseguir una cosa. Concupiscencia es deseo de bienes y placeres materiales, especialmente deseo sexual, generalmente desordenado o exagerado. Estas son concupiscencias, mis hermanos. Amén. ¿No hay ninguna duda hasta aquí? Como dice el texto que leímos, manifiestas ¿qué? Son las obras de la carne.
manifiestas, se muestran, son evidentes. Vemos a gente luego en las obras de la carne, en adulterio, ¿cómo leímos? Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, en brujería, creyendo en otras cosas, idolatría, teniendo dioses. Esa es una obra de la carne. Ese es un pecado contra Dios. Y al final leímos que ¿qué? Que los que practican tales cosas, ¿qué? No heredarán el reino de Dios, mis hermanos. Y aún así vemos hermanos, ¿verdad?, que practican tales cosas. Y Pablo nos instruye y nos dice, con los tales, ni aun comáis. Quitad ese perverso de entre ustedes. Dice, ¿acaso no hay entre ustedes uno sabio que pueda juzgar las cosas que suceden dentro de ustedes mismos? Yo ya he juzgado al tal, el tal se ha entregado a Satanás. Porque estaba en la carne, mis hermanos, estaba practicando fornicación, lascivia, ¿verdad? Adulterio, la mujer. En fin, estas son las obras de la carne y dice Pablo que los que practican tales cosas, dice el Espíritu Santo, claro, por medio de Pablo, que los que practican tales cosas no heredarán. Es tajante, es radical. Los que practican eso, las obras de la carne, no heredarán el reino de Dios. ¿Alguno de ustedes practica las obras de la carne? No me responda. No le vaya a levantar la mano y decir, yo, hermano, orgullosamente, yo. No, medítalo en ti, ¿verdad? Yo practico tales cosas y ahí está la lista. Ahí está la lista: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones. Esto de contiendas, algunos me han tratado a mí de contencioso por estar discutiendo temas, ¿verdad? Pero aquí no se refiere a eso, se refiere a contiendas. Una contienda es cuando estás en pleito con alguna persona. Yo no estoy en pleito con nadie, mis hermanos. Yo estoy en pleito contra la doctrina que se está enseñando mal, contra los malos obreros, porque esto es parte de mi ministerio. Judas, busque Judas, alguno rápido. Ardientemente, no dice, ay, cuando tengan tiempo, pues denuncien y contiendan y defiendan la fe, ¿no? Ay, cuando pueden, dice ardientemente. Judas, versículo 3. A ver, espérame. Y para que se grabe. Judas 3. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Amén. Que contendáis ardientemente por la fe. Y dice que las obras de carne es las contiendas. ¿Cómo conjugamos ahí? ¿Cómo entendemos? La contienda es cuando sale de tu carne, entonces estás procediendo mal. Pero cuando sale de tu celo por la palabra de Dios, entonces estás procediendo como dice la Escritura. No juzguéis para que no seáis juzgados. ¿No te dicen así? Usted cállese, hermano, usted ame por sobre todas las cosas. Sí, pues porque amo, por eso denuncio. Porque amo, por eso contiendo, defiendo la fe. Porque hay muchos niños indoctos que escuchan, que leen, que ven, que se van a dejar llevar por esas tonteras y van a caer y van a tropezar. Por eso atendamos la Escritura, porque no es solo es lícito hacerlo, sino es un mandamiento, contender ardientemente por la fe. Para aquellos que tienen duda, ¿verdad? Porque van a decir, hermano, usted es muy contencioso. Sí, contiendo ardientemente por la fe. Pero no tengo contiendas como para dividir la iglesia. No, tengo contiendas para librarlos a los niños indoctos de esos malos obreros. Eso sí tengo contiendas. Bueno. Disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Y los que practican estas cosas o semejantes a estas no heredarán el reino de Dios. Inmundicias es como suciedad. Pues se refiere a los deseos pecaminosos sexuales y todo eso. Por ejemplo, no sé si hayan visto una práctica que se llama la zoofilia, no, ¿sí? Práctica de relaciones sexuales de hombres con animales. Eso es inmundicia, eso es inmundo. Por ejemplo, también dice la palabra que dejaron el uso natural por el que es contra natura. Se encendieron en su lascivia y su necio corazón fue entenebrecido. Cuando una persona tiene relaciones sexuales, por ejemplo, un hombre con una mujer,
puede practicar o puede caer en adulterio, en fornicación, en lascivia también, pero no en inmundicia. Pero cuando lo practica con un hombre, sí puede caer en inmundicia, o es inmundicia, es inmundo, es sucio, ¿verdad? O con un animal. Hombre con hombre, mujer con mujer, sí. Adulterio es cuando se practica el sexo estando aún casado con alguna otra persona. Por ejemplo, si una mujer está casada, con su marido, por supuesto, lógicamente, ¿verdad? Y la mujer, está explícito, implícito, sí, intrínseco. Bueno, la mujer, si se mete sexualmente con un varón, pero el varón no está casado, ella está adulterando, él está fornicando. Porque él no está casado. La fornicación es sin estar casado, pero tener relaciones sexuales. Eso es fornicación. Y adulterio es estando casado. Ok, ¿me quedé? Sí, les pregunté, ¿alguno de ustedes practica las obras de la carne? Sí. Por eso, entonces quiere decir que están atentos. Está bien, no contesten. Gloria a Dios. Muy bien, continuamos. Dice que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Todas estas obras de la carne, los que practican esto no heredarán. Practicar, esta palabra debemos de tener conciencia y tenerla presente. Practicar es realizar de forma continua y cotidiana una actividad. ¿Saben lo que es cotidiano, verdad? Diario, todos los días, siempre, a cada momento, de continuo, cotidiano, ¿verdad? Esto es practicar, repetir varias veces una cosa que se ha aprendido para adquirir habilidad o experiencia sobre ella. Entrenar. Esto es practicar. Si alguno practica estas cosas, es de plano porque no tiene a Dios. Porque dice primera de Juan 5:18, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. Puede caer, y puede caer en temporadas, mis hermanos. Por ejemplo, hay hermanos que están practicando o están viviendo en pecado 1, 2, 3 años. Y el Señor es paciente, tardo para la ira y amplio en misericordia, ¿verdad? Es muy bueno el Señor y paciente. Cuando Él quiere, cuando no quiere ser paciente, a los segunda o a la tercera vez que lo hagas, te da tu cintolín y te da tu corrección y te puede llegar hasta enfermar o hasta matar. Si es de Dios, si Dios así lo decidió. Pero hay hermanos que verdaderamente son hermanos y caen en el pecado, andan perdidos, el diablo los trae sangoloteados, zarandeados, ¿verdad? Entonces hay que orar por estos hermanos. Pero también aquí hay que deshacer un mito, mis hermanos. El mito del cristiano carnal. ¿Se han oído que hay cristianos carnales? Es una doctrina espuria porque no tiene fundamento, se basan en un solo pasaje. En un solo pasaje, cuando dice que no les he hablado a vosotros si sois carnales. Primera de Corintios, no lo apunté, pero es Primera de Corintios 3, me parece. Cuando se están peleando, yo soy de Pablo, yo soy de Pedro, yo soy de Apolos, yo soy de este, yo soy de aquel. ¿Ustedes de quién son? ¿De Serafín, desde la cruz? No son míos, no. Yo los veo ahí, ¿verdad? Y nada más les digo aguas por aquí, aguas por allá, nada más. Pero no son míos, son de Él. Gloria a Dios que son de Él. Si fueran míos, pues están perdidos, mis hermanos. ¿Verdad? Primera de Corintios 3. ¿Mandé? Maldito el hombre que confía en el hombre, sí es cierto. Fíjese, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a ¿cómo? Carnales, como a niños en Cristo. Os di de beber leche y no vianda. O sea, les di de beber lechita y no alimento sólido, no un bistec, porque no se lo pueden comer. No erais capaces ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Y de ahí se hicieron una doctrina. Dice, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Lo mismo que leímos las obras de la carne, ¿ah? Y ya de ahí se hicieron una doctrina de que hay 3 tipos de hombres. El inconverso, el cristiano carnal y el cristiano espiritual, ¿verdad? O sea que ya es cristiano, ya es hijo de Dios, pero carnal. Anda en las obras de la carne, en lascivias, en contiendas, en fornicación, en inmundicia, en todo eso, ¿verdad? Y el cristiano espiritual, el que se guarda, el que es muy santo. O sea, hay niveles de cristianos para estos que aplican esta doctrina, pero esto es un mito. Y ahorita lo vamos a ver. Le vamos a preguntar al Señor Jesús y le vamos a preguntar al apóstol Pablo. Con ellos dos, ¿les parecen buenos testigos para
para decir, con eso nos basta. Es más, con el Señor Jesucristo nos bastaría, mis hermanos. Pero como la hermenéutica dice que toda verdad conste de 2 o 3 testigos, por lo menos. Amén, muy bien, mi hermana, está abusada. Eso es exacto. Jesús, el Espíritu Santo y Pablo. Vamos a ver qué nos dicen. Vamos a Juan 3:6. Vamos a ver qué nos dice el Señor Jesús. Vamos a hacer de cuenta que le preguntamos a nuestro Señor, mi Señor Jesús, ¿es cierto que hay cristianos carnales? Dice el Señor Jesús, lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Oh Señor, me quedó clarísimo, gracias. Ya el Espíritu Santo sé que me habló. Yo sé que es verdad, pero para aquellos que duden, déjale pregunto a Pablo, Romanos 8:1. Pablo, ya me dijo mi Señor que en verdad pues, lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. A ver, ¿tú qué piensas de esto? ¿Hay cristianos carnales? Es más, tú lo dijiste a los de Corintios que sois carnales. A ver, explícame cómo está el asunto. Ah, con mucho gusto. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Fíjense, esto se debe de entender así, mis hermanos, lo que mucha gente no entiende y por eso destrozan este versículo. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que están en Cristo Jesús no andan conforme a la carne. ¿Cómo sabemos esto? Porque dice en el 8:8. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, mas vosotros ¿qué? No vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. ¿Quedó claro? Sí, así tajante. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es espiritual. El que tiene el Espíritu de Cristo no anda conforme a la carne, anda conforme al Espíritu. El que no tiene el Espíritu de Cristo ni siquiera es de Cristo, ni siquiera es cristiano. Así que no hay tibios. O estás afuera o estás adentro. Así de simple. No hay blanco, gris y negro. Hay blanco y hay negro. ¿Eres inconverso o convertido? ¿Eres frío o eres caliente? Punto. ¿Estás adentro de Cristo o estás fuera? Así de simple, mis hermanos. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Los que están en Cristo Jesús no andan conforme a la carne. Vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Los peligros de creer en el cristiano carnal. En primer lugar, omiten el arrepentimiento. No se predica arrepentimiento. Simplemente te dicen, tú confiesa con tu boca que Cristo es el Salvador y ya eres salvo. Tú haces una repetición, una oración y ya eres salvo. Pero no se predica el arrepentimiento de pecados, ni que estás perdido y que tu destino final es la condenación en el infierno. Nada más te dicen, ¿quieres aceptar a Cristo en el corazón? Hasta se andan peleando porque tú repitas una oración. Ah, yo hice repetir a 10 personas esta oración y entregaron su vida a Cristo, ya son cristianos. No, eso es peligroso, muy peligroso. El peligro del cristiano carnal es de que no tiene arrepentimiento. Están engañados, piensan que son cristianos por haber hecho una oración nada más, o por asistir a la iglesia. Sí, todavía ando en pecados, ando haciendo todavía las obras de la carne, pero soy cristiano. ¿Por qué? Pues porque recibí al Señor Jesús, hice una oración aquel día y asisto a la iglesia. Ah, por eso ya eres cristiano. Bueno, soy cristiano, pero soy cristiano carnal. Me falta espiritualidad. Tienen una falsa esperanza y una falsa seguridad de salvación, porque les preguntas a muchos de ellos y dicen, no, yo soy salvo. Pase lo que pase, yo soy salvo. Oye, pero estás en las obras de la carne, estás practicando las obras de la carne, estás en la práctica continua y cotidiana de los pecados, pero yo soy salvo. No, es que el salvo no practica el pecado, ¿verdad? Tienen una falsa esperanza, creen que con solo eso, con solo asistir, con solo reconocer a Cristo, pues ¿cuánta gente en el mundo no también reconoce a Cristo? Los demonios creen y tiemblan. Los mismos demonios creen y tiemblan y por eso son salvos. No, mis hermanos. Por sus frutos los conoceréis, dice la palabra de Dios. No les importa pecar y ser igual que el mundo. No les ¿Han conocido hermanos así? No les importa pecar y ser igualito exactamente que el mundo. Otro peligro
de creer en el cristiano carnal es, o en esta doctrina, que se da mucho paso al fariseísmo. Porque unos dicen, tú eres carnal y yo soy espiritual. Te doy gracias, Dios, porque yo no soy como este. Yo soy espiritual y este es carnal. ¿Verdad? Se da paso a ese tipo de críticas o de exaltarse uno mismo, que tiene un nivel más de espiritualidad que el otro. No, el Espíritu Santo viene a nosotros completo, todo, ¿verdad? Pero cuando creemos en el cristianismo o en el cristiano carnal, en esta doctrina, se da paso a esto, al fariseísmo y a estar criticando, yo soy más espiritual que tú eres un carnal. Centran el evangelio en el hombre y no en Dios. Se sustituye la decisión del hombre por el arrepentimiento y la necesidad de un Salvador. Y otro peligro, y el más grave de todos, es que si siguen engañados creyendo que son cristianos, van a ir al infierno. Porque ellos dicen, no, yo soy cristiano, ya hice mi decisión por Cristo, asisto a la iglesia, yo ya soy cristiano. Pero sigues practicando las obras de la carne, ¿sabes qué? No heredarás el reino de Dios, porque no te has convertido verdaderamente. Pero ellos, como viven engañados y que creen que por eso ya son cristianos, pues su destino, ¿cuál es? La perdición, mis hermanos. Siguen engañados. Estos son los peligros del cristiano carnal. Sí, de alguna manera tienen consuelo porque aunque ven sus pecados y pues sí dicen, caray, pues sigo pecando, ¿verdad? Pero entonces soy cristiano carnal. O sea, sí soy cristiano aunque carnal, pero cristiano y soy salvo. No, se está engañando a sí mismo. Lo mejor es decirle, no eres. Arrepiéntete, conviértete de veras al Señor, reconoce tu maldad y ven a Cristo. Y Él te va a transformar. Eso es garantía. El que viene a Él no le echa fuera. Eso es garantía de Él. Pero si ellos creen que por haber hecho una decisión y por asistir a la iglesia son cristianos, así se la van a pasar toda la vida. Directo al infierno. ¿Verdad? Es peligrosa esa doctrina. Bueno, vamos a continuar. Es verdad que aún tenemos este cuerpo mortal, mis hermanos. Es verdad, y todavía batallamos con la carne. ¿Cuántos batallan con la carne? Pues todos, si son mortales. Si no, no. Todos, mis hermanos. Pero es muy diferente ser carnales a batallar con la carne. O sea, nosotros no practicamos la carnalidad, la idolatría, el homicidio, las borracheras, todas esas cosas, no las practicamos. Pero sí tenemos, como decía Pablo, lo que no quiero hacer, eso hago. ¿Por qué? Porque miserable de mí. Y nos lamentamos, ¿verdad? Pues el cristiano carnal no se lamenta por eso. Bueno, el mito ese, los carnales no se lamentan. Aunque hacen pecado, no se lamentan. Pero el que sí se lamenta es porque el Espíritu Santo está ahí redarguyéndole, ¿verdad? Pablo decía, aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. ¿Un verdadero hijo de Dios puede ser dominado por su carne? Sí. Un verdadero hijo de Dios, sí, la carne lo puede zarandear también. Pueden venir tentaciones, pueden venir antojos, tú mismo en tu mente te puedes hacer ideas. Y dice que cuando en la mente nos estamos fabricando ideas, dice que las concupiscencias están trabajando hasta que dan a luz el pecado, ¿verdad? Ahí es donde debemos, quieto, perro, quieto, perro, sí, amarrar ese perro porque se quiere soltar, empieza a ladrar y empieza a hacer, y a buscarle, a mover la colita. Quieto, perro. Bueno, Dios, porque es que yo estaba orando al Señor, tráelos, arrástralos. Bien, gloria a Dios, mi hermana. Gloria a Dios, ¿no? Fue para bien. Para eso es la exhortación bíblica. No yo, hermana. Dios le exhortó a través de mí. Gloria a Dios. Miren, el verdadero hijo de Dios sí puede ser en ocasiones dominado por su carne. No toda la vida, Toda la vida no, pero en ocasiones sí podemos sucumbir y andar zarandeados. Y el diablo le ayuda a la carne. Ya lo vimos, ¿verdad? Por ejemplo, David. ¿No era un hombre conforme al corazón de Dios? David era un hombre conforme al corazón de Dios. Pregúntale a Dios, oye Dios, ¿David pecó?
jamás pecó contra mí. ¿Cómo dice esa escritura? Y tú no has sido como mi siervo David, que hizo solamente lo recto delante de mis ojos. ¿Hizo David solamente lo recto delante de los ojos de Dios? Delante de los ojos de Dios sí, pero tú velo, delante de nuestros ojos no. Lo vemos, fue asesino, adúltero. ¿Cómo dice? Primera de Reyes 14:8. A ver, espérame. Dice, y rompí el reino de la casa de David y te la entregué a ti, y tú no has sido como David mi siervo, que guardó mis mandamientos y anduvo en pos de mí con todo su corazón, haciendo solamente lo recto delante de mis ojos. Fíjate cómo dice Dios que hizo solamente lo recto delante de los ojos de él. Ya estaba muerto David, claro que sí, le estaba presumiendo. Le estaba presumiendo a David, mi siervo David solamente hizo lo recto delante de mis ojos. Y nosotros leemos y decimos, no es cierto, ¿cómo? Se adulteró, estaba paseando ahí en su palacio y vio allá a la muchacha y se le antojó y sus concupiscencias dieron a luz el pecado. Luego se puso a ver cómo deshacerse del marido hasta que se deshizo de él. Lo mató, asesino, homicida, adúltero. ¿No son las obras de la carne? Pero era un hombre conforme al corazón de Dios, ¿no? O sea que sí, mis hermanos, sí podemos ser dominados en ocasiones por la carne. Pero ¿cómo le fue a David? Se le murieron sus hijos, se mataron, le violaron a una de sus hijas. Así que, por eso dice la Escritura y se cumple, que le dio Sintolín, que para los hijos de Dios viene azote y disciplina si te portas mal. Si le das rienda suelta a tu carne y a tus concupiscencias porque la tienes. Amarra a tu perro. Absalón quería matar a David, se quería adueñar del reino. Bueno, le fue como en feria a David. La espada jamás se apartó de su casa, dice. Cayó en la carne, mis hermanos. Sansón. ¿Y no era también hijo de Dios? También. Tenía el Espíritu Santo, mis hermanos. Era hijo de Dios. Por la fe, en Hebreos lo menciona. Elías. ¿Qué dice en Santiago 5:17? Nada más para que comprueben, mis hermanos. Dice, Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. ¿Lo ven? Y Elías fue arrebatado. No sufrió muerte. En una carroza de fuego. Vean, un hombre también conforme al corazón de Dios, mis hermanos, sujeto a pasiones, así como nosotros también, semejantes a las nuestras. Los apóstoles se durmieron. ¿Y qué les dijo el Señor Jesucristo? Velad y orad. Dice, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. ¿No les dijo el Señor Jesucristo que ya su carne no los iba a tentar ni a dominar? No, les dijo, velen y oren porque la carne es débil. El espíritu sí quiere. ¿Su espíritu quiere agradar a Dios? Velen y oren porque la carne es débil. Es débil. Si soltamos a la carne, si soltamos ese perro, nos va a morder, mis hermanos. Sí. Pedro sacó la espada. ¿Se acuerdan cuando le mochó la oreja a Malco? ¿Qué quería hacer Pedro? Una obra de la carne, matar. ¿Y no era ya hijo de Dios? ¿No era ya cristiano? ¿No le dijo, Pedro, Señor, pues lávame todo? No, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies. El que está lavado, quiere decir que está limpio por la sangre de Cristo, está perdonado, es salvo. El que está lavado. ¿Pedro estaba lavado? Estaba lavado. ¿Y qué hizo? Una obra de la carne. Y luego cuando negó al Señor Jesucristo, bueno, eso fue más por el diablo, ¿verdad? Pero esto sí fue de la carne. De él, de su carne. Luego sacó la espada y órale, le tumbó la oreja a Malco. Quería matar, ¿verdad? Fíjense, Pedro, Pablo, yo sé que en mí, esto es en mí, carne, no mora el bien, miserable de mí. Juan, ¿qué hizo Juan el apóstol? Idolatría, se quiso postrar delante de un ángel, ¿no? ¿No le brotó la carne ahí? No, espérate, no, a mí no. Yo soy consiervo tuyo. Es una obra de la carne, idolatría. Se quiso postrar delante de un ángel. Entonces todos a lo largo de la historia siempre han estado sujetos a pasiones igual que las nuestras. Martín Lutero, por ejemplo, también se atormentaba mucho por su carne y sus concupiscencias. Y él sentía que se iba a ir al infierno por todo lo que le venía a la mente.
Claro, Satanás lo apoyaba en ese aspecto también. O sea, nuestra carne, cuando la soltamos a este perro, Satanás le trae de comer al perro, para que esté fuerte, y lo alimenta y le trae de beber y todo, para que este perro esté fuerte, ¿verdad? Pero es porque nosotros soltamos a este perro, porque no velamos y no oramos, mis hermanos, ¿verdad? Porque no le damos sus chicotazos a ese animal. Bueno, vamos a Romanos 13:12. Vamos a leer Romanos y vamos a leer Gálatas y acabamos. Romanos 13, verso 12. Vamos a ver la recomendación de la Biblia contra la carne, mis hermanos. Dice así, Romanos 13, 12, ¿ya están? Amén. Dice, la noche está avanzada y se acerca el día. Ahí viene la primera recomendación. Desechemos, pues, las obras de las tinieblas. Ahí viene otra recomendación. Y vistámonos las armas de la luz. Ahí viene otra recomendación. Andemos como de día. Y este andar como de día, mis hermanos, es... No sé si ustedes mismos se han sentido que cuando andamos en algún lugar así donde que nadie nos ve, vienen ideas, vienen cosas, pero cuando sales a donde toda la gente te ve, te comportas de otra manera. ¿Han leído o escuchado la historia de Giges? El anillo de Giges. Era de un morador de un reino. Es una historia me parece que está en la República de Platón. Dice que pasó por una cueva y se metió a la cueva y encontró un cadáver. Y en el cadáver tenía un anillo. Ese anillo lo tomó y se lo puso. Ella andaba viendo el anillo. Llegó a su casa y todo y descubrió que ese anillo tenía un poder al voltearlo. Volteaba el anillo y se hacía invisible. Se hacía invisible. Entonces él empezó con su mente a decir, ¿ahora qué haré? Tengo este poder. ¿Qué haré? ¿Qué haré? Nunca ustedes han pensado cuando eran niños o algo, si yo fuera invisible haría esto, iba para allá, agarraba acá, sacó un billete. Nunca pensaron cosas así. Iba a robar un banco, llegaba y le daba unas cachetadas a este y al otro, ¿verdad? ¿Sí o no? Bueno, pues Giges se quedó pensando y dijo, ¿qué haré? ¿Qué haré? Un día, entrando por al palacio del rey, pues cerraban la puerta, no dejaban pasar a nadie, pero pues el invisible, pues cuando abrían la puerta se metió. Y empezó a ver la suntuosidad, dijo, oh, esto quiero, porque estaba pensando qué hacer con su poder, quiero esto, quería el reino, pues se metió y mató al rey, no sé cómo le hizo, conquistó a la reina, y se quedó con el reino. Y por fin así acaba la historia, que hizo maldades y destrozos, hizo una tiranía del reino. Eso, al final. O sea, eso fue, ahí lo llevó esta facultad, este poder que tuvo con el anillo. Glaucón, fue hermano de Platón. Glaucón resolvió así: el ser humano solo actúa bien cuando no tiene más remedio. Analícenlo. El ser humano solo actúa bien cuando no tiene más remedio. Platón decía, él llegó a la conclusión de que el ser humano sí podía comportarse bien siendo bien instruido y educado. Pero si te pones el anillo de Giges, ¿cómo se pronuncia? ¿Qué harías? Muchos pastores y ministros dicen que un cristiano se sabe cuando es un verdadero cristiano en la soledad, cuando estás solo, cuando estás solito que nadie te ve. Ahí se sabe cuando un cristiano es un verdadero cristiano, porque cuando estamos expuestos, que nos ve la gente, entonces sí decimos, aleluya, gloria a Dios, hermano, ¿verdad? Ahí sí, pero en la soledad, ahí mídete, probaos a vosotros mismos si estáis en la fe, en la soledad. Porque así delante de todo, pues es fácil aparentar, mis hermanos. Es a lo que se refiere. Andemos como de día, 13:13. Andemos como de día, así que en la luz que te alumbran, que todo mundo te ve, no como de noche, ¿eh? Honestamente, no en glotonerías y en borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, lo mismo de las obras de la carne, sino que vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Este es nuestro vestido, y el Señor nos vistió de este vestido hermoso de Él, mis hermanos. Vestíos del Señor Jesucristo. Si tú te pones un vestido, ¿qué es lo que se te ve? El vestido. Te tapa tu carne, te tapa tu piel. Pues vístete de Cristo, que se vea en ti
Cristo. Vístete de Cristo y que cuando te vean, vean a Cristo. Que no te veas tú, que vean a Cristo en ti. Esta es la recomendación, mis hermanos. Y luego dice, y no proveáis para los deseos de la carne. ¿Saben lo que es proveer, verdad? Proporcionar lo necesario, abastecer, suministrar, surtir. Vas a surtirte tu despensa, ¿verdad? Yo me acuerdo cuando era borrachín, allá con mis cuates, yo ya andaba planeando qué me iba a tomar el fin de semana, y qué me iba a fumar, y qué me iba a meter de lo que sea. Dije, hacía mis cuentas, esto, sí, entonces voy a comprar 2 botellas, 5 cajas de cigarros, esto para acá y esto para allá, y ahí le pido cooperación, y ya nos abastecíamos. ¿Para qué nos estábamos abasteciendo? Estábamos proveyendo para la carne, y la palabra viene esta recomendación, no proveáis, ¿verdad? No proveáis para los deseos de la carne, ¿correcto? Romanos 8:2, regresamos. Dice así, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo a semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ahí lo dice claro, ¿verdad? Que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Vean esta palabra, ocuparse. ¿Qué es lo que nos pide el Espíritu Santo? ¿Qué es lo que nos enseña aquí Pablo? No nos ocupemos. También en Filipenses 2 vimos que dice, 2:12, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. ¿Ven la recomendación de Pablo? Ocúpense en su salvación. Y aquí dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Es la recomendación, ocúpense de las cosas espirituales. No le den tanta libertad a las cosas carnales, mis hermanos. Amarren su perro. En el 8:7, Romanos 8:7, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Entonces esto quiere decir que los que viven según la carne no son cristianos, porque no pueden agradar a Dios. ¿Cómo se agrada a Dios? Por la fe. Sin fe es imposible. Vean esta palabra y disciérnanla. Sin fe es imposible. Y luego aquí dice que los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. ¿Por qué no pueden agradar a Dios? Porque no tienen fe, no se han convertido. Los que viven según la carne no se han convertido, no tienen fe, no pueden agradar a Dios. Es imposible para ellos. Que hay niveles de madurez en los cristianos, sí la hay, mis hermanos. Hay niveles de madurez, hay unos que no caen tanto en las mismas tendencias, que tienen más dominio propio. Por ejemplo, el fruto del Espíritu Santo lo conocen: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Este fruto es un paquete completito. Cuando tú recibes la salvación, viene ese paquete a ti. Completo: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, todo. Ahora lo que hace Dios es desarrollarlo en ti. Desarrollarlo en ti. Algunos tienen más paciencia. O sea, tiene paciencia porque es un paquete. Tiene paciencia, pero no la tiene tan desarrollada como alguno otro. Tiene gozo, pero no lo tiene tan desarrollado como alguno otro, ¿verdad? Tiene fe, pero no la tiene tan desarrollada como algún otro. O sea, hay niveles de desarrollo en ti, del cristiano. Hay cristianos niños, no carnales. Hay cristianos niños, y hay cristianos adolescentes, y hay cristianos adultos. Hay cristianos maduros. Eso sí, pero no carnales, porque todo lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Segunda de Corintios 5:17. De manera que si alguno está en Cristo, nueva criatura
es. ¿Claro? Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Nueva criatura qué? Espiritual. Nacido del Espíritu, mis hermanos. Amén. Continuamos con la lectura. Los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Los que viven según la carne son incrédulos, ya lo vimos. En el 12. Así que, hermanos, deudores somos no a la carne para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Esta es la fórmula. Por el Espíritu que tienes, haces morir las obras de la carne. Porque si no tuvieras el Espíritu Santo, no podrías hacer morir las obras de la carne. Como tienes el Espíritu, dijo el Señor Jesucristo, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. En esa época se manifestaba con dones, con diferentes repartimientos, con lenguas. Hoy no, hoy se manifiesta con el fruto del Espíritu Santo en sus vidas. Cuando ustedes ya son llenos del Espíritu Santo, cuando viene el Espíritu Santo sobre ustedes, ¿verdad? Se manifiesta con estas cosas. Así que todo aquel que tiene el Espíritu Santo de Dios puede vencer las obras de la carne. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Así que por el Espíritu que tienen, mis hermanos, hagan morir las obras de la carne. Pero ustedes tienen que poner de su parte y perseverar en la fe. Yo llegué a creer en un tiempo que solamente debería de abandonarme a Dios y que Él hiciera de mí lo que quisiera. Y es verdad. Es verdad, porque necesitamos abandonarnos a Dios para que Él pueda obrar en nosotros. Pero también necesitamos el complemento, es que nosotros debemos de perseverar en la fe. Porque hay tanta recomendación en la Escritura: ocupaos, atiendan, aléjense, apártense, sométanse, vivan, vístanse. Muchas recomendaciones en la Biblia: sean fieles, sean santos, ¿sí o no? Si fuera que solamente Dios hace todo así en nosotros, que lo hace y toda la gloria es de Él, entonces no habría estas recomendaciones. No existirían. No habría ejemplos de hermanos batallando en la carne. No habría ejemplos de esto, sino habría un punto muy marcado después. Antes en la carne y después míralos. Ni una sola tacha ni falla. Pero aún siendo cristianos, Pablo ya tenía años. Cuando escribió el libro de Romanos tenía años ya de ser cristiano, convertido. Juan, cuando escribió el Apocalipsis, al final de su vida, ¿cuántos años tenía ya de convertido, de cristiano? Y aún así vino su intención de idolatría, su carne le brotó ahí. Salió un cacho de bistec ahí. Salió la carne, se le cayó la carne, ¿sí o no? Sí. Después de años de convertido y apóstoles, mis hermanos, ¿qué nos esperamos nosotros? Apóstoles que vieron y estuvieron con el Señor. También Pablo, también estuvo con Él. Si a ellos les sucedió eso, a nosotros pues nos queda guardarnos más todavía, mis hermanos, ¿verdad? Muy bien, velad y orad. Vamos a leer Gálatas y con esta escritura acabamos. La recomendación es a someter nuestra carne, mis hermanos. Sometámosla por el Espíritu que tienes. Recibiréis poder. Si tienes el Espíritu, tienes poder de someter tu carne, lo tienes. Y si sometes tu carne, no te des la gloria a ti. Y no digas, yo soy más bueno que este, yo soy mejor que este, porque ese es espíritu farisaico, ¿verdad? No digas, yo soy mejor, di, gracias Señor que me diste la capacidad, ¿verdad? Gloria a Dios. San Agustín decía, Señor, dame la capacidad y entonces ordena. Cuando tú recibiste el Espíritu Santo te dio la capacidad. Y luego te da la palabra para que te instruyas, mi hermano. Entonces, conforme a todas estas armas que nos dio el Señor Jesucristo, nos vestimos de Él y entonces podemos obrar y someter la carne. La palabra nos dice que ayunemos, ¿no? ¿Alguno de ustedes ayuna? Ustedes saben, ¿verdad? Ustedes saben si ustedes lo hacen o no. Y no nos vamos a jactar, ay, yo ayuno, tú no ayunas, yo sí soy más espiritual. No, déjate de eso, pero el ayuno es someter la carne. Tú mismo te vas a dar cuenta que estás sometiendo la carne. Señor, mira, mi carne no interesa. No me interesa. Te entrego este ayuno. ¿Cuántos días? ¿Cuántas? Pues por lo menos un día, ¿no? Pues de esos medios días como que no se me hace mucho sometimiento, pero en fin, cada quien. ¿Verdad? Porque hay unos que se jactan y dicen, yo ayuné 40 días. No, ya le gané a Jesús, dijo uno por ahí. Ya le gané a Jesús, ayuné 41 días. Si hubiera ayunado 41 días se muere. Sí, ayunar para ellos es no desayunar, ya comer y cenar.
Pues cualquiera aguanta así. No, ayuno es cero comida. Cero comida. Y si quieres, ni agua. Como el ayuno de Daniel, ¿no? Verduras. Se hacen inventos los ¿se ayuna Facebook? Ah, sí. Sí, ayunas televisión, ayunas música, en fin, te inventas tus ayunos, pero el ayuno es no comer comida. Bueno, en fin, el sometimiento de la carne, mis hermanos, podemos utilizar el ayuno para eso. Ayuna, somete tu carne. Si no aguantas, pues come y ya. Si no aguantas, pues come y ya. Pero inténtalo, vete ejercitando en estas cosas, mi hermano. Y ofrece un ayuno por algún fin espiritual. No para que tengas poder y saques rayos por las manos. Porque mucha gente lo hace así. Sí, quieren yo ayuno, Señor, para recibir poder. No. Ayuna, por ejemplo, yo quiero que sane. ¿Cómo ayunó David? ¿Por qué ayunó David? Porque quería que su hijo viviera. Cuando murió su hijo, se levantó y dijo, pues ya, ¿qué hago? Entonces, si tú tienes, por ejemplo, una persona que quieres que se convierta, que quieres que sane, que quieres que crezca la iglesia, quieres ser más tú mismo, ser más espiritual, ofrece tu carne, somete tu carne. Ahí está mi perro, Señor, mira, no le doy de comer para que se le quite. Son ejercicios espirituales, mi hermano, ejercicios espirituales. Tú mismo te vas a fortalecer en eso. Humilla tu carne, ¿sabes cómo? En el evangelismo. ¿Sabes por qué no sales a evangelizar? Porque te da vergüenza. La verdad, sí. Te da vergüenza que te vayan a criticar o a malver o... no sé. Pero te da pena. Humilla tu carne. Cuando sales a hablar a la gente, cuando sales a compartir, cuando sales, aunque sea a repartir folletitos, y aunque no les vayas a hablar, pero les vas repartiendo folletitos, eso es exhibirte como aleluyita. Ay, mira ese aleluya, qué vergüenza. Sí, humilla tu carne. Son muchos aspectos como la puedes humillar, someter tu carne. La hermana hace rato dijo, ay, ya no iba a ir, ya andaba así como que, ¿verdad? Asiste al culto y llega la hora de la alabanza, llega la hora de ministrar a tu Señor. Si es tu Señor, si tú eres sacerdote, alaba a tu Rey, a nuestro Dios, mis hermanos. Esto hacían los sacerdotes, ¿verdad? Servían a Dios, ministraban a Dios, hacían sacrificios a Dios. ¿Saben que la alabanza es un sacrificio? Sacrificios de alabanza para nuestro Dios. Ahí somete tu carne, sométela. Como decía la hermana, bien dicho, y qué bueno. Nomás lleguen temprano, hermana, y alabe al Señor. Mire, si usted recibe todo lo que recibe, ¿por qué respiras? ¿Por qué comes? ¿Por qué estás en pie? ¿Por qué ves? ¿Por qué disfrutas a tus hijos? ¿Por qué disfrutas a tu esposo, a tu esposa, a tus parientes, a los que quieres, a los que amas? Como sea, tienes vida y respiras y comes. ¿Por qué? Porque Él te lo da por pura gracia, porque ni lo mereces. Porque ni lo mereces. Porque Él te lo da. ¿Qué te cuesta venir y decir, Señor, yo te entrego mi gratitud? Y esto hablando de cosas materiales. Pero no solo esto, sino que te dio la salvación eterna de tu alma. ¿Por qué no vienes a humillarte delante del Señor? Te agradezco por todo esto. A la hora de la alabanza. O sea, quiero motivarlos, mis hermanos, ¿verdad? Quiero motivarlos a que reconozcan esto. Para esto es la alabanza. No es para que Abner se luzca ahí en el piano, ni yo me luzca ahí cantando, ni Bruno ahí esté... No. Es alabanzas a nuestro Dios. Reconocimiento, adorando a nuestro Dios, cumpliendo nuestro ministerio como sacerdotes que somos, ministrando la presencia de Dios. Esto es, mis hermanos. O sea, vayanlo captando, vayan apreciando, vayan amando la adoración también de nuestro Señor. ¿Es digno de ser adorado? ¿Es digno? Muy digno. El único digno. Sobre todas las cosas. Pues ven y adórale. Y ahí sometes tu carne, sí. El único digno, Él es digno de ser adorado. Fíjate, los 24 ancianos se postraron, arrojaron sus coronas delante de Él. Pues nosotros, hagámoslo, mi hermano, hagámoslo. Ahí sometemos nuestra carne. Si está buena la cama, lo que sea, adiós, cobijas, voy a adorar a mi Señor y a darle gracias a mi Señor. Ora, lee, ama. Cuando amas, sometes tu carne. Porque hay gente que no la quieres amar.
no la quieres amar, no se dejan, algunos no se dejan amar tampoco, ¿verdad? Ámalo. Ay, pero es que me cae rego, ámalo, somete tu carne, sométela. Está bien, mi carne está a un lado, yo te amo. Claro, Dios pone el querer y el hacer. Muy bien, con paciencia, con mansedumbre, dominio propio, todas estas cosas. Apaga tu tele, enciende el espíritu. ¿No dice la palabra que no apaguemos el espíritu? ¿Que no lo apaguemos? ¿No lo contristemos? ¿Verdad? Esto dice, pues hagámoslo. Apaga tu tele, enciende el espíritu. La tele es buen alimento para la carne, mis hermanos. Muy buen alimento para la carne la televisión. Yo a veces estoy así de que estoy en mis cosas, pero veo un comercial o salen los chistes ahí de ahora pico. ¿Ah? O sale que otros cómicos, shows cómicos. Chavo del 8. Cálmese porque es mi programa favorito. No, y estoy en mis asuntos y de repente escucho, ¡qué barbaridad dijo este! ¿Y estos riéndose de eso? Pero cosas feas, mis hermanos, humillantes, aberrantes, esto de la carne. ¿Sabes qué? Eso es mucho alimento para la carne. Es como croquetas de la mejor calidad para tu perro, a televisión. Es pedigrí, así. Es pedigrí, son las mejores croquetas y alimento para tu perro, la televisión. Apaga tu tele, enciende el espíritu. Yo oro por mis hijos para que no vean televisión. ¿Ah? Y les digo también, de repente la apagan, de repente la prenden. Bien, vamos avanzando como la aurora que va en aumento, hasta que el día es perfecto. Gloria a Dios. Leemos este texto, mis hermanos. ¿Alguna duda? ¿Nada? ¿Hasta aquí? ¿Todo bien? ¿Algún comentario, hermano? Usted que siempre participa, échele. Correcto. Ok. Bueno, para que quede grabado, dice el hermano que él donde asistía los hacían pasar al frente si estaban batallando con algún aspecto de su carnalidad para orar por ellos, ¿verdad? Y que eso sirve como de humillación a la carne. ¿Entendí correcto? Bueno, la Escritura dice, confesaos sus pecados unos a otros. También dice la Escritura, orad unos por otros. También dice la Escritura que exhortemos al hermano cuando anda en pecado y habremos ganado a nuestro hermano. También dice la Escritura que el amor cubre multitud de pecados. Eso puede ser una buena práctica si la iglesia está de acuerdo, pero no creo que algunos se atrevan a confesar sus pecados, pero sí está bien orar. Por ejemplo, si algún hermano viene, oiga hermano, yo estoy batallando con esto, oro por ti. Claro que sí. Ya de ahí a pasarlos así como a exhibirlos, ahí como que si no estoy muy de acuerdo, porque es la misma práctica, por ejemplo, cuando al momento del dar la ofrenda o dar el apoyo, como que pasen y exhiban, si yo sí di, yo no di, tiende a decir, mira, ese es más pecador, o sea, tiende a otras cosas. Yo prefiero reservarme, no condeno esa práctica, mi hermano, no la condeno. Si ellos están de acuerdo, así lo hacen, y a lo mejor la misma persona dice, yo me humillo, no me importa, yo sí lo hice, mi hermano. Yo practiqué de eso. Ahí decían, humíllate, yo iba y me humillaba y me tiraba al piso y no me importaba que me vieran ahí chillando y que supieran que estaban orando por mí por ese pecado, no me importaba. Yo sí. O sea, yo practiqué de eso, pero también sé lo que pasa atrás. La crítica, el fariseísmo, todo a lo que nos exponemos. ¿Sí? O sea, les digo, mis hermanos, a mí me gustan las cosas no cargadas, no, o sea, centradas, lo más centrado que se pueda. Pero les digo, si alguno tiene alguna batalla con algún aspecto de su vida, de su carne, lo que sea, oramos. Si se atreve a confesármelo a mí, con todo respeto, yo lo recibo y oro por ustedes. Yo he tenido, pues más en el Face, como pues nadie se entera, pues ahí me confiesan un montón de cosas tremendas, mis hermanos. ¿Qué hago? Oro por ellos.
Estamos orando los miércoles, mis hermanos, vénganse. Es normal que a Satanás no le gusta cuando alguien se convierte a Cristo, no le gusta. Y se va a agarrar de las cosas que Satanás sabe que siempre ha practicado para incrementárselos, como les digo, les va a dar buenas croquetas a su perro. Y le está dando excelentes croquetas para que ese perro, su carne, esté muy fuerte y muy bravo y de todo, ¿sí? ¿Verdad? Pero en ese aspecto, mi hermano, yo respetable, si alguno quiere, por ejemplo, quiere alguno pasar aquí al frente para orar por algo de ustedes, si quiere, oramos, claro que sí, pero de ahí a que confiesen sus sí, que sea como práctica de la iglesia, no. Pero si alguno quiere, oiga hermano, quiero que oren por mí, por esta situación. Así sea un pecado que trae uno ahí arrastrando, tengo esta tendencia, fumo, bueno, no sé, cada quien sabe, ¿verdad? Tengo esto, quiero que oren por mí, mis hermanos, porque dice también que donde nos pongamos de acuerdo y oremos, nos será hecho, ¿verdad? Así dice la Escritura, donde dos se pusieran de acuerdo en cualquier cosa que pidieran, os será hecho. Así que eso queda como un paréntesis, ¿verdad? Correcto. ¿Alguna duda más? Le digo, no rechazo eso, mi hermano, yo respeto, porque son cosas espirituales y son escriturales también, ¿verdad? Dice que confesemos nuestros pecados unos a otros y si lo quieren hacer públicamente, bueno, está bien. Acabamos con la escritura que les dije, Gálatas 5:1. Dice así: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. ¿Ya te hizo libre el Señor? Y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. O sea, no caigamos al legalismo, ni al fariseísmo, ni al libertinaje, ni a la carne, no cargarnos ahí totalmente, ahí todos carnales, y vamos a batallar con la carne como niños que somos. ¿Ah? No caigamos a los extremos. En el 13 dice: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Solamente que, ahí viene otra recomendación, no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. No usen su libertad que tienen porque tienen libertad. Vimos la semana pasada, ¿nos es lícito? El primer mensaje, ¿ah? ¿Todo nos es lícito? Sí, no todo conviene. ¿Todo nos es lícito? Sí, no todo edifica. ¿Todo nos es lícito? Sí, pero no nos dejaremos dominar por nada. No usemos esta libertad que tenemos en Cristo, porque la tenemos, como ocasión para la carne. No proveamos para la carne, ocupémonos en el Espíritu. No vamos a ganar los favores de Dios por esfuerzos humanos o por nuestros méritos, ¿no? Es por gracia todo. Pero siempre es bueno nosotros someternos a Dios y cumplir con la Escritura cuando dice todas estas exhortaciones, ¿verdad? Porque están. Yo entendí así la doctrina, que pues, casi crúzate de brazos y Dios hará todo. No, la Escritura es muy amplia y trae complemento. Sí, Dios hace todo y toda la gloria es de Él, pero tú tienes tu responsabilidad como hijo de Dios. Amén. Gracias por todo, mi Señor. En el nombre de Jesús. Amén.